Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 31. Leemos verso 31 y verso 32. San Mateo, capítulo 5, verso 31 y verso 32. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más, por tu inmenso amor y por tu misericordia, por la oportunidad preciosa que tú nos concedes de estar en tu casa, de estar en tu presencia, disfrutando, Señor, de tu bendición, disfrutando de este ambiente de alabanza y de adoración de tu pueblo. Señor, gracias. Permítenos ahora estudiar tu palabra. Danos un corazón sensible a tu palabra. Dios mío, que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada y nuestras vidas sean bendecidas, orientadas a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Aleluya. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el adulterio. Hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Bendito sea el Señor. La secuencia que llevamos aquí en este estudio del Sermón del Monte. Vive Cristo para siempre. Leo nuevamente, dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La palabra divorcio o divorciar, el diccionario la describe como separar por sentencia legal a un hombre y a una mujer casados. Así la define: separar por sentencia legal a un hombre y a una mujer casados. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Miraba ayer algunos datos. Según los datos actualizados del 26 de marzo de este año 2024, por la Superintendencia de Notariado y Registro, dice que actualmente en Colombia, aquí en nuestro país, por cada 3 matrimonios en el país, una pareja se divorcia. Por cada 3 matrimonios, de cada 3 matrimonios, una pareja se divorcia. Dice que en el año pasado, 2023, se registraron 68.843 matrimonios en Colombia, mientras que las cifras de divorcio alcanzaron los 25.272. O sea, 68.843 matrimonios, y en el mismo periodo hubo divorcios por
25.272. Casi la mitad de las personas, o en comparación con el dato de personas casadas, casi la mitad también de personas divorciadas. Pero miraba también el divorcio dentro de la fe cristiana, dentro del círculo de la iglesia, del círculo de personas que han conocido al Señor y que tenemos un alto concepto de la familia, un alto concepto del hogar. Dice, recientes hallazgos han revelado una estadística alarmante. Casi el 25% de los matrimonios dentro de la fe cristiana terminan en divorcio. Y a medida que va pasando el tiempo, lamentablemente esa cifra aumenta. Y preocupa porque pues eran situaciones que más bien poco se daba dentro de las iglesias, situaciones que poco se daban dentro de la fe cristiana. Reitero, por ese alto concepto que como pueblo de Dios tenemos sobre el hogar y tenemos sobre la familia. Pero lamentablemente se están dando un sinnúmero de factores que están llevando a cantidad de matrimonios dentro de las iglesias a optar también por el divorcio. Que el Señor nos ayude. Y de hecho la palabra nos enseña que la iglesia de Cristo, nosotros como pueblo del Señor, estamos llamados a mantener en alto el matrimonio como una institución divina, porque el matrimonio es una institución divina, fue instituido por Dios. El primer matrimonio lo realizó Dios, Dios fue el ministro de ese primer matrimonio. Adán y Eva estaban ahí, como pudiéramos decirlo, en el altar, y Dios fue el ministro que ofició ese matrimonio, y dice la palabra que los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el matrimonio es una institución divina, lo instituyó Dios, y por eso la iglesia de Cristo está llamada a mantener en alto el matrimonio. Quiero que vayamos rápido para mirar, ojalá podamos abordar todo este tema. Miremos algunas de las causas más comunes de divorcio. Estas son estadísticas que usted las puede encontrar con facilidad también. Las causas que están llevando a muchos hogares, a muchos hombres, a muchas mujeres, a tomar la decisión de cancelar ese contrato, de terminar con ese matrimonio. Una de las causas es un matrimonio a temprana edad. Una de las situaciones que se han estado dando, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella, de personas que se casan a muy temprana edad, que no están preparados para abordar el tema del hogar, de la familia, que a veces consideran que pues ven el matrimonio y lo ven como algo fácil, ¿no? Como algo sencillo. Y dicen: no, yo también quiero casarme para tener una casa, tener unos hijos, un esposo, una esposa, para ponerme ropa bonita, para, bueno, tantas cosas e ilusiones que a veces la persona se hace cuando está desde la barrera, dice, cuando está fuera del matrimonio.
A veces fuera del matrimonio se ve de pronto el matrimonio como algo fácil, como algo muy sencillo y que no va a haber ningún problema ni ninguna dificultad. Hay niñas que cuando pues no se han casado todavía, se hacen unos ideales del matrimonio y pintan castillos en el aire y bueno, como cuentos de hadas, de princesa, de príncipes, y todo bonito y como un camino de rosa donde no hay dificultades, donde no hay problemas, donde todo va a ser muy bien y sin ningún contratiempo. Luego se dan cuenta que eso no es así, que se casaron con la persona no indicada, con el hombre no indicado, con la mujer no indicada y bueno, situaciones tremendas. Niñas que por salir a veces como de esa, me dijo una, de esa presión de mis papás, entonces tomé la decisión de casarme, porque mi mamá me mandaba demasiado, mi papá me mandaba demasiado, o sea, yo sentía, decía ella, que era como una esclava en la casa, pero no sabía que de verdad estaba disfrutando de libertad. Y se me presentó un aparente príncipe azul, me pintó castillos en el aire, se me hizo fácil, me aconsejaron, no presté atención. De hecho, fue una muchacha que le tocó casarse con autorización de los papás porque era menor de edad. Y después, ya no, terrible, terrible. Una situación muy compleja y no pudo seguir viviendo con esa persona. Entonces, una de las causas es el matrimonio a temprana edad. Otra causa es la falta de compromiso. Muchas veces uno de los miembros de la pareja se da cuenta de que no es una de las prioridades del otro. O sea, cuando ve esa falta de compromiso, ha llevado a muchas personas al divorcio. Otra causa es la agresividad continua, el maltrato no solo verbal, psicológico, físico, una cantidad de situaciones que se dan en los hogares que lleva al momento de colmar a la otra persona y dice: no aguanto más maltrato, no aguanto más desprecio y no puedo seguir viviendo más con este señor o esta señora. Abandono voluntario, otra causa de divorcio. Celos excesivos, otra causa de divorcio. Falta de comunicación. Otra causa de divorcio es la adicción a sustancias como drogas o alcohol. Otra causa de divorcio son los problemas económicos. Esta mañana estudiábamos con los jóvenes esta parte de la economía en el hogar es muy importante y esos problemas económicos, esa falta de sabiduría para administrar los recursos que llegan al hogar han llevado a mucha pareja también a divorciarse. Y otra causa de divorcio son las infidelidades. Son algunas de las que tenemos aquí. Hay muchas causas por las cuales las personas se divorcian. En segundo lugar, podemos mirar las consecuencias que el divorcio trae a la familia, porque el divorcio trae consecuencias terribles. El pastor Luis M. Ortiz decía que el divorcio es una monstruosidad, hace mucho daño, hermanos, deteriora, el daño que causa es terrible. Consecuencias que el divorcio trae a la familia: rompe corazones, traumatiza a los hijos, trae reproche y produce escándalos, fomenta la delincuencia, la criminalidad, la drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo, los homicidios
y suicidios. Otra consecuencia que trae el divorcio es que desgarra la economía. También derrumba en muchas ocasiones física y emocionalmente a uno de los cónyuges. Todo esto, amados hermanos, nosotros somos conscientes del daño terrible que se causa, del daño que causa el divorcio en un hombre, el divorcio en una mujer. Casos, hermano, de personas que dicen uno de los dos está dispuesto a romper con la relación, a terminar con ese matrimonio, otro no, se afecta emocionalmente y trae situaciones muy difíciles. Una mujer gritaba desesperadamente y decía: yo no sé cómo vivir sin él. O sea, dependía emocionalmente de su esposo de una forma tan fuerte que ella decía: si él no vuelve conmigo, yo me muero. Si él no vuelve conmigo, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida. Y usted y yo sabemos la cantidad de situaciones que ocurren cuando hay una separación, cuando hay un divorcio. Así que esto, como decía el pastor Luis M. Ortiz, es una monstruosidad el daño que causa en las personas y el daño que causa en las familias es terrible. Los hijos son tremendamente afectados. Imagínense un niño, una niña al lado de papá y de mamá, y que en un momento dado saber que su papá ya no va a estar en casa, su mamá ya no va a estar con él. Eso es una situación muy compleja. El daño que se causa en la vida de estos muchachos es terrible, y es lo que vemos a dónde puede llevar también a un joven, a una joven, a degradarse, a destruirse, a no valorarse, al ver que su hogar quedó a la deriva, quedó sin rumbo, que ya no tiene presente a un papá, a una mamá, y la situación, hermano, es terrible. Muchas cosas que contar al respecto. Pero miremos el texto que leíamos. El Señor Jesucristo nos habla de la única causa por la que el hombre podría anular su matrimonio. Ahí en el verso 32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta parte tiene muchas interpretaciones por las personas, por los estudiosos, cuando tocan este tema tan álgido, tan delicado con relación al matrimonio. Pero el Señor habla de esa causa, pero es bueno resaltar lo que dice la palabra. Mire que el Señor dice: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Y miremos un poco ese término. La palabra fornicación es la relación sexual voluntaria entre personas no casados. Ese término fornicación se utiliza para aplicárselo a las personas que no son casadas. Ahora, la palabra adulterio, pecado de infidelidad sexual del esposo o de la esposa, también se refiere a la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Entonces, cuando hablamos de fornicación, que es el término que el Señor utiliza aquí en este texto,
está refiriéndose a la relación sexual de personas no casadas. El adulterio, reiteramos, es la relación o la relación sexual del hombre que es casado, que tiene relación sexual con una mujer que no es su esposa. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire que el adulterio y la fornicación son pecados sexuales que la Biblia los coloca cada uno en su lugar. O sea, bíblicamente son dos pecados sexuales muy diferentes. Vamos a leer, que yo los tengo aquí anotados. Mateo capítulo 15, verso 19. Usted ve que hay diferencia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces usted ve cuando el Señor habla de lo que contamina al hombre, que es lo que sale del corazón del hombre, el Señor habla precisamente de estos pecados. Algunas versiones hablan del adulterio y la fornicación y encierran todas estas clases de pecado, tanto fornicación como adulterio, y lo llaman inmoralidad sexual. Y ahí se encierra todo, en ese término encierran todas estas palabras y no hay una diferencia. Simplemente se utiliza el término inmoralidad sexual. Pero usted ve que el Señor coloca cada uno de estos pecados, que son pecados sexuales, fornicación y adulterio, pero la Biblia hace diferencia clara de los dos pecados. Reiteramos, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, que es la relación sexual de personas casadas con una que no sea su cónyuge, y las fornicaciones, que tienen que ver con la relación sexual de personas no casadas, y otros pecados sexuales que pueden entrar ahí también. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y comienza a mencionarlos aquí, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y las menciona, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Leemos un último texto, Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces no podemos meter dentro del mismo costal estos dos pecados y decir que son lo mismo, porque bíblicamente no es lo mismo, y Dios coloca cada uno de estos pecados en su lugar. Cuando el Señor habla aquí de la causa por la cual una persona podía anular su matrimonio, Él estaba hablando en especial del desposorio, que entre los judíos era algo tan serio, lo que nosotros hoy conocemos como el noviazgo. Es que cuando uno mira el concepto, reiteramos, que los judíos le daban al matrimonio, hermano, es un concepto demasiado alto, demasiado alto. O sea, nosotros
tenemos un concepto muy limitado de lo que es el matrimonio en comparación al concepto que los judíos tenían y tienen del matrimonio. Mire que entre los judíos se consideraba el desposorio algo tan firme como el matrimonio mismo, y no podía ser disuelto, alabado sea el Señor, excepto por el divorcio en caso de fornicación. Por eso usted mira en Mateo capítulo 1, verso 18 y verso 20, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, esta palabra desposada, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire el verso 19, ¿qué dice? José su novio. Mire el término que usa, José su marido. Y ellos no convivían todavía como pareja, no tenían relaciones sexuales, pero el desposorio era algo tan serio que no era que simplemente se miraban y decía: usted me gusta, yo también le gusto. Entonces, ¿qué? ¿Oramos? Vamos a orar. Y luego, ya después de un tiempo de oración, entonces vamos a hablar con sus papás y con los míos, y nos ponemos de acuerdo, y los dos están de acuerdo y dicen: listo, novios. Y se anuncia en la iglesia y son novios, y ya, hasta que llega la hora del matrimonio. Entre ellos no era así. Era algo tan serio, hermano, tan serio, que ya cuando se consolidaba el desposorio, iban ante las autoridades civiles y se firmaba un documento como el que nosotros firmamos cuando vamos a la notaría a casarnos por lo civil. Y no era que después podía venir el muchacho y decir: vea, señor juez, lo que pasa es que yo me enamoré de esta china y no sé, ya no me cae bien, no me gusta, se ha engordado mucho o está muy delgadita, no sé, tiene como muchas ojeras ahora. Antes me parecía bonita, ahora me parece fea. Entonces yo vengo a... No, hermano, tenía que ser una razón justificable. Y esta que pasa aquí, cuando José se da cuenta que María está embarazada, era una razón justificable para él divorciarse de ella. Era ahí donde se admitía el divorcio entre los judíos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y es importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se escribe Mateo, que es un contexto plenamente judío. Así que ellos tenían muy clara esta relación. Entonces, usted sabe que en la Biblia y en medio del pueblo de Dios y en la ley, el adulterio nunca fue una causa de divorcio. Bíblicamente nadie venía a decir: venía ante los jueces y decía: señor juez, es que mi esposa me fue infiel, tengo pruebas y vengo a divorciarme de ella. Así no se arreglaba ese asunto. Una mujer que cometía adulterio, el hombre no venía a decir eso. El hombre que cometía adulterio, la esposa no venía donde los jueces o las autoridades civiles a decirle: mire, es que este señor me fue infiel con la vecina, así que yo vengo a divorciarme de él. Listo, es un agravante, es una causal para el divorcio, así que venga, llame a ese señor, y si no quiere venir, lo hacemos venir por las malas y que firme, y aquí hay un divorcio. No, hermano, esa no era la forma de manejar el caso de divorcio entre ellos. Mire cómo se manejaba. Levítico capítulo 20, verso 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente se divorciarán. ¿Cómo dice?
El adúltero y la adúltera buscarán al juez o a la persona competente y se van a divorciar y reparten bienes y se acabó esto. No, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué era lo que iba a pasar con ellos? Dice, indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio capítulo 22, verso 22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ¿qué dice? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Eso de andar un hombre de picaflor, de enamorado, de Don Juan, y una mujer de andar de conquistadora, de Doña Juana, eso no es una bendición ni es una hombría como muchos dicen. Dios dice, así quitarás el mal. El adulterio es una desgracia, como mirábamos el domingo pasado. El adulterio es una maldición para la casa, es una maldición para la familia, es una maldición para la iglesia. El adulterio, hermano, las causas son terribles. Trae ruina económicas. Mire, hemos conocido hermanos bendecidos económicamente, que cuando se embarcaron en ese vehículo del adulterio, hermano, quedaron en ruinas. El adulterio trae ruinas. Las consecuencias que trae son terribles. Trae un sentimiento de ira, de venganza, porque el cónyuge herido, a veces, aunque no va a correr a hacer eso, pero se siente herido, dolido. Me hizo daño, se burló de mí, yo le he sido fiel, me he guardado para él, me he guardado para ella, y mire lo que me vino a hacer. Pues yo le voy a pagar con la misma moneda, a ver si le gusta. Hermano, uno ha tenido que estar sentado delante de pareja que él llorando, pero ¿por qué me hizo eso? Le dije, ¿le gustó? Así me sentí yo también cuando usted me lo hizo, cuando usted también me fue infiel. O sea, no todo mundo va a agarrar, guarde Dios, ese camino de pagar con la misma moneda. Pero hermano, eso ha pasado muchas veces. Queda ese dolor en la persona y esa separación emocional de su cónyuge. Una mujer le decía delante mío al esposo que le había sido infiel, le dijo, yo me guardé toda la vida para un hombre, lo conocí a usted, pensé que con usted iba a terminar los días de mi vida. Tuve oportunidad de serle infiel también, así como usted las tuvo, pero yo me guardé. Y usted no fue capaz de valorarme. Yo sí lo valoré, yo sí lo respeté. Yo sí le decía a los demás hombres, respéteme que soy una mujer casada y estoy felizmente casada. ¿Usted por qué no fue capaz? No, usted sí se rindió. Le dijo, usted me da asco. Y yo no sería capaz de acostarme con un hombre con usted después de lo que usted me hizo. Si usted no me valora, yo sí me valoro. A mí me respeta. Yo lo perdono, pero no vivo un día más con usted. Tremendo. Y él me miraba y decía, pastor, ¿y qué quiere que haga? Sí, porque hay gente que forma el incendio y luego sí lo buscan a uno para que lo apague.
Hermano pastor, y hermano, y a veces uno se mete en problemas con los hermanos de la iglesia. Porque hay gente en la iglesia que yo no sé, creen que es que uno de pastor carga una varita mágica y está, ¡tirín! Ya, ¡pim! Ya, y anda convenciendo a todo mundo ahí con la... No, hermano. Y la familia de él incómoda conmigo, que por qué, que cómo se me ocurría, que yo tenía que intervenir, o sea, que tenía que obligarla, agarrar a la hermana del cuello y decirle: usted tiene que perdonarlo, y además de perdonarlo, usted tiene que vivir con él, usted no se puede separar de él, mejor dicho, usted con él y ya. ¿Sabe qué dijo ella? Como preparando el ambiente por si acaso, porque uno de pastor sabe hasta dónde debe llegar. Uno de pastor tiene sus límites. Yo no puedo pasar más desde el lugar donde debo llegar. Y ya digo yo, ya aquí, ¿qué puedo hacer cuando esa mujer dice: usted me da asco? Le dice al esposo: no vivo con usted un día más. Pues si uno de pastor aconseja: hermana, piénselo bien. En el momento uno no dice nada, luego una reunión: hermana, mire, y pone uno como los peros o los contras, el pensar: mire, es esa decisión que usted toma, tiene que analizar esto, usted es una mujer joven, y mire, y tantas cosas. Pero dijo: no importa, pastor, ya lo pensé todo. Y si me van a poner en disciplina en la iglesia por eso, que me pongan, y que sea eterna, pero con ese señor no vivo un día más. Entonces, pastor, hermano, yo sí. ¿Qué hace uno? Por favor, dígame, hermano, ¿qué hace uno en un caso de eso? O sea, tremendo el adulterio. Y mire, así el Señor lo perdone. El Señor perdona el adulterio. La persona se arrepiente de todo corazón, el Señor lo restaura, lo levanta. Pero dice el proverbio que su afrenta nunca. Nunca. Ese señor se va a ir a la tumba con esa afrenta, hermanos. Esa mujer se va a ir a la tumba con esa afrenta. ¿El Señor la perdona si se arrepiente de todo corazón? Claro que sí. Si él se arrepiente de todo corazón y se aparta de su pecado, claro que el Señor lo perdona. Pero esa es una mancha, hermanos, que esa mancha no se quita. La persona se va a la tumba. Así dance, así hable en lenguas, así brinque, así haga lo que haga. Siempre va a haber un dedo señalador. Eso es una afrenta terrible. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros, hermanos. Entonces mire que el divorcio, el adulterio, porque la mayoría de los estudiosos, usted, cualquier compendio, todo lo que usted mire acerca de este pasaje, lo van a relacionar, que usted, si la persona, si hubo una infidelidad, usted se puede separar y puede casarse con otra persona porque el Señor ahí lo autoriza. Pero es que el adulterio, la falta de ese pecado en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo de Dios, no se castigaba con divorcio o no se arreglaba con divorcio. La solución era: la persona que había cometido la falta moría. Moría el adúltero, moría la adúltera, y los otros dos que quedaban libres ahora sí podían casarse porque el cliente con el que se había casado acaba de morir. Tremendo, ¿verdad? Miren lo que pasó con la mujer adúltera. Ellos dicen: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, le dicen al Señor. O sea, la ley lo que ordenaba era no el divorcio, sino la lapidación, la muerte. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor.
Mano, Dios aborrece el divorcio. Mire lo que dice Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Verso 14 al verso 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Tremendo. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, oiga esta palabra, él aborrece el repudio. En otros términos, él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, para ir terminando, la Biblia nos enseña que el matrimonio es indisoluble. La iglesia no puede estar como los famosos, que se casan hoy, a los 3 meses se divorcian y a los 2 meses ya encontraron ahora sí el amor de su vida y vuelven y se casan y vuelven y se divorcian y se la pasan en eso. O sea, esa costumbre mala, diabólica, no se puede meter en la iglesia. Nosotros tenemos que valorar el hogar, la familia. Los que somos casados, los varones, hay que cuidar la esposa. Las esposas tienen que cuidar a su esposo. Y como dice el texto, que no seamos desleales en nuestro espíritu. Porque mirábamos que el adulterio comienza es en el corazón. Es del corazón que salen los adulterios, las fornicaciones y toda clase de inmoralidad y toda clase de pecado sale es del corazón. Entonces, si mi vida está rendida a Dios, si Dios me ha llenado de su poder, hay dominio propio en mí, hermano, uno tiene que orar al Señor y decirle: Señor, enséñame a amar cada día a mi esposa. ¿Qué dicen los caballeros? Es mejor que todos digamos amén. Yo les he dicho que estábamos una vez en una renovación de votos. 25 parejas, los unos aquí, y las damas acá, los caballeros acá. El pastor que estaba oficiando le pregunta a los caballeros y les dice: si usted tuviera la oportunidad, digamos hipotéticamente que el tiempo retrocediera y usted tuviera la oportunidad de encontrar a la que hoy es su esposa, después de todos los años que han pasado, ¿usted se volvería a casar con ella? Están en renovación de voto, ¿no? Y así como ustedes, un silencio, hermano. Yo no sé los caballeros en qué estaban pensando, dónde estaban, no dijeron, ni uno dijo amén. Y ya usted se imagina la miradita de las damas, ¿no? Eso todas con el ramo de flores aquí como queriendo decir: ahora arreglamos. Y luego ya el pastor le pregunta a ella, pero ya el ambiente estaba, no contestaron amén tampoco. Mas sin embargo renovaron votos. Pero fue algo, claro que imagínense, por eso estaban ahí. Pero cosas que pasan en el momento y ellos no sé de dónde estaban todos.
en silencio. Cristian, no hubo uno solo que era amén, amén, gloria a Dios. Ya, yo otra vez me vuelvo a casa. Nada, hermano. ¿Qué diríamos los caballeros hoy aquí? Sí. Uno debe pedirle al Señor que lo ayude, porque nosotros los caballeros sabemos que tener un hogar, una esposa, una familia no es fácil. La esposa aguantárselo a uno, hermano. Cuando nos dan esas chocheras, ay Padre, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Yo estaba celebrando una ceremonia de los 50 años, boda de oro, ¿verdad? Y ya después sentado con los novios de 50 años de casado. Y yo le decía, ¿y qué más, mi hermano? Y estos 50 años, dijo, mucha agua ha pasado bajo el puente, pastor, dijo. Pero no nos hemos ahogado, dijo. Dijo, no ha sido nada fácil, pero alguno de los dos en algún momento ha tenido que ceder. Y por eso estamos aquí. Y ahora que tenemos nuestros hijos y nuestros nietos, pues esto, dijimos, no, los 50 hay que celebrarlos. Porque viendo, decía él, mirando, pastor, cómo están los hogares, y aún los mismos hogares en la iglesia, todos despalomados, decía él, que esos están, es una cosa fea. Dijo, no, tenemos que renovar votos, tenemos que hacer algo especial en nuestros 50 años y que nuestros hijos y nuestros nietos se den cuenta que vale la pena tener una esposa y un esposo. Ellos saben que hemos tenido muchas dificultades y problemas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo le dije, ¿usted, princesa, qué dice? Ay, me ha tocado aguantarlo, pastor. Pero ahí se mantuvieron hasta que el Señor se los llevó. Bendito sea Dios. Y son un desafío, hermanos. Un desafío. Entonces, el matrimonio es indisoluble. Es la primera institución divina en la raza humana. Ahora, además de eso, es indisoluble. ¿Por qué? Porque es una unión permanente. Mateo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Alguien decía, separar, divorciar a un hombre y a una mujer es como agarrar un pedazo de carne y cortarlo en dos. Tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Es indisoluble. Lo único que puede disolver el matrimonio es la muerte. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, verso 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y el apóstol aclara, con tal que sea en el Señor. Romanos capítulo 7, verso 2 y verso 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, es un vínculo que lo único que lo puede disolver es la muerte, hermanos. Es la muerte.
Por eso el apóstol Pablo aconseja, si la persona creyente se separa de su cónyuge, debe reconciliarse con él o quedarse sin casar. Sin casar. Porque han habido tantas cosas, hermanos, como lo que le acabo de decir de la hermana que le dijo al esposo: no vivo con usted un día más. ¿Y quién la va a obligar? Yo les conté de una vez que me invitaron también a una reunión familiar, familiar, y era para la hermana decirme delante de los hijos que no vivía un día más con el que era su esposo. Y el hermano era un líder de la iglesia. Y ella dijo: yo sé que esto va a ser un escándalo en la iglesia y la gente me va a mirar mal porque yo soy la mala. Pero, y comienza a contar cosas, hermano. El mismo esposo, el hermano de la iglesia, él había intentado matarla en 3 ocasiones, hermano. Estamos hablando de un líder, ¿no? Dijo: pastor, usted allá en la iglesia, él allá es un ángel, pero nosotros aquí con él vivimos un infierno. No vivo un día más con este señor. Tuvimos una situación de estos casos que dan de problema en los hogares, y ella agarró por su lado, él se fue de la casa, y luego él llama a los pastores y les dice: tuve un pequeño inconveniente con mi esposa y me corrió de la casa. Aquí estoy en un hotel con mis cositas. Y entonces los pastores fueron al hotel, ya trajeron al hermano, lo llevaron a la casa con la maletica y todo, y le dijeron a la esposa: usted tiene que recibir a su esposo, ¿cómo lo va a tirar a la calle? Y bueno, amén, pastores, amén. Está bien. A los 2-3 días hizo una reunión con toda su familia, ya la familia de ella, y mandó a llamar a los pastores. En esa reunión estaba el esposo, los pastores, los hijos, y bueno, y los pastores pues preocupados porque, y comienza la hermana a contar, y los familiares inconversos, muchos de ellos: yo a ustedes jamás les había dicho y les había contado los problemas de mi casa, pero me veo en la obligación de hacerlo, dijo ella. Y comienza, hermano, las ocasiones en que el Señor la había golpeado, la había maltratado, la había tratado de matar. Soporté porque estos muchachos estaban pequeños y no quería que se criaran sin un papá. Pero ya no soportó más, y le contó lo último que había pasado. Corrimos a este señor de la casa para que se fuera. Ya podemos vivir sin él. Y los señores que ustedes ven aquí, señalando a los pastores, los señores que ustedes ven aquí, sin venir a hablar conmigo, sin haberme preguntado por qué él no estaba aquí, fueron y lo buscaron y lo trajeron. Yo no lo voy a volver a correr, pero los llamo a ustedes para que ustedes sirvan de testigos si algo me llega a pasar, porque este señor es un delincuente. Ellos son los culpables. O sea, señalando a los pastores. Es una vergüenza, una situación muy incómoda. Por eso le digo que uno tiene que saber, y usted como hermano y líder de la iglesia tiene que saber también hasta dónde llega. Y fue una situación tremenda. Y hermanos, el fenómeno que se nos está dando en estos últimos días en las iglesias es separación de hermanos en las mismas iglesias. Y uno dice: ¿por qué, padre? ¿Qué pasa? Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo.
Una hermana me llama en una ocasión y me dice: pastor, vaya al hospital a ver a mi nuera, porque el sinvergüenza de mi hijo la golpeó. Imagínese, la golpeó tanto que terminó en una clínica. Y pues cuando ella llega en esa condición allá, como es normal, las autoridades preguntándole que por qué estaba así, que qué le había pasado. Y la suegra ahí al lado, y ella le decía: no, no, es un accidente. Señora, deje que ella hable, pues que estaba muy golpeada. Entonces luego me llaman porque iban a venir a investigar qué era lo que había pasado, y me llaman como presbítero y me dicen: hermano, usted, ¿qué me aconseja? ¿Qué hago? Llámela, pastor, convenza a mi nuera que no denuncie a mi hijo, que eso es cuestión de rabia, de momenticos. Y yo le dije: sí, en ese momentico le puso los ojos morados, en ese momentico le partió el tabique, en ese momentico le iba sacando casi un brazo. Le dije: ¿a usted le parece eso sencillo? Si ella habla conmigo, yo le voy a decir: pues hermana, si a usted le gusta esa clase de vida, pero lo que usted debe hacer es denunciar a ese señor. ¿Cómo la va a tratar de esa manera? No, pastor, le dije, ahora póngase usted en el lugar de ella. Si ella fuera su hija, ¿usted qué haría? Le dije. ¿Qué haría, hermana? ¿Estuviera dando el mismo consejo? Entonces se quedó callada. Le dije: no, hermana. Deje que ella haga lo que quiere hacer. No, pero es que después se reconcilian. Nada, eso es problema de ellos. Pero es situación. Entonces hay situaciones de maltratos y de cosas así que una mujer no está obligada a estar con un hombre en esas condiciones. Pero la Biblia, ahí el apóstol dice claramente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si ya por un asunto de fuerza mayor. Casos que le he estado contando, porque hoy hay gente que ya, hermanos en la iglesia, están ya como los judíos, se separan por cualquier cosa. Es que el arroz estaba quemado, y yo, un arroz quemado mi mamá nunca me hizo en la casa. Y sabe que otra de las causas de divorcio es la intromisión de los familiares en los hogares de los novios, ¿no? De los casados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que hay mamitas que llegan a visitar al hijo, ay padre, se convierten en un tormento, hermano. Y está la esposa sirviéndole ahí, bregando a atender al amado. Así a él no le gusta la sopa. A él yo se la hacía de esta manera, y se la hacía, y comienzan por ahí los problemas. Pues hay nueras que no quieren ver a la suegra ni en fotografía. No barra así, no, hacia adentro no, porque mete malos espíritus, es hacia allá. Es que yo a mi hijo le enseño, y dele con esas cosas. O sea, hay una cantidad de cosas que son unas simplezas. Por ejemplo, una vez se me acerca, y ya termino ahora sí con esto. Una hermana había ido a visitar los familiares. Y pues cuando llegó allá se dio cuenta que las compañeras, los compañeros con los que había estudiado en la universidad estaban trabajando en lugares muy importantes. O sea, les había ido muy bien, hablándolo así. Y claro, cuando ya se reúnen, ya están allá y hacen una reunión de los estudiantes y conversan, y cada uno comienza a contar su experiencia y lo que había sucedido con ellos. Y no, hermano, eso fue para la hermana una puñalada.
porque dijo, no, yo definitivamente me casé con el más llevado. Ay, hermano, ese regreso de esa mujer fue una odisea, ¿oyó? Casi se separan, hermanos, porque ella tenían su casa, tenían sus comodidades, pero cuando se comparaba con las comodidades de los compañeros, decía, no, yo estoy grave, me casé mal. Ahí delante mío se lo dijo, pastor, me casé mal, me casé con la persona que no era, pero así con una preocupación. Me casé mal, decía, me casé con la que no es. Yo lo miré y entonces, ¿con quién se quería casar? O sea, él no es la persona con la que usted debía casarse. No, pastor, no. Y yo le decía, menos mal que él era muy tranquilo. Hermano, y usted dijo, yo sí me casé con la que era. Sí lo ve, pastor, esa forma. O sea, yo le dije, o sea que usted quería que él se levantara, azotara esta mesa y le tirara a usted un empujonazo y a pelear. Ese sí era el que yo quería. Le dije, dígame una cosa, ¿a usted qué le hace falta, hermana? De las personas que yo tengo aquí en la iglesia, creo que los que mejores están son ustedes. De pronto el hermano no podrá darle las cosas que de pronto lo que usted de pronto anhela o cree, pero usted no es feliz. ¿Cómo la trata el hermano? Bueno, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia, pero duró días la hermana casi con la maleta empacada, hermano. Llegó un día y le dije, hermano, ¿qué pasó? Dijo, pastor, ahí tiene la maleta empacada. Y casi nos despertamos y yo era a saludar y me decía, el saludo era, me voy. Y ya lo último le dijo, mi amor, yo la quiero mucho, pero tampoco la puedo detener. Gracias a Dios que las cosas cambiaron y ahí están. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios nos llama a los casados a ser fieles a nuestra esposa, a la esposa a ser fiel a su esposo, a evitar todas estas situaciones que puedan llevarnos a ser parte de esas estadísticas de creyentes que se están divorciando, a dañar nuestra relación con el cónyuge y a dañar nuestra relación con Dios también. Que Dios nos ayude, ¿verdad? La que Dios le ha dado, hermano, esa era. No me ponga a pensar otra cosa, ella era. Ese que Dios le ha dado, sí, él era. Vamos a estar de pie. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Por eso el consejo es a los que están solteros: tenga mucho cuidado, ore a Dios, haga las cosas bien, haga las cosas bien. Tenga en cuenta a Dios en todas las cosas para que le vaya bien, para que el Señor le ayude. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por esta bendición. Dele gracias por su hogar, usted que es casado, casada, por su esposo, su esposa, sus hijos, su familia. En todo hogar hay conflicto, hay problemas, hay luchas.
Permitamos que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia. Que siempre miremos cómo solucionar los problemas de tal manera que no tengamos que acudir a una separación al grado de hacer una separación legal. Usted que está soltero, soltera, ore a Dios. Tenga en cuenta a Dios. Tenga temor de Dios en su corazón y haga las cosas bien para que Dios le guíe, para que Dios le dirija. Dios tiene su esposo, Dios tiene su esposa. Si usted espera en Dios, si usted se deja guiar por el Señor, Dios va a permitir que llegue a su vida la persona indicada. Y pueda ser bendecido también su hogar y su matrimonio. Caballero, dígale al Señor: bendice mi esposa, mis hijos. Hermana, bendiga a su marido, bendiga a sus hijos. Sí, que oremos a Dios que bendiga las familias de esta congregación. Que el Señor rompa toda cadena, toda atadura, toda obra del diablo que quiera destruir los hogares, las familias de esta iglesia. Que el Señor avergüence todo poder de las tinieblas. El hogar, la familia es una institución divina. Y por eso Satanás la ataca con tanta fiereza, con tanto ahínco para destruir, para dañar, para destruir al esposo, a la esposa, para destruir los hijos. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nuestra casa, de nuestra familia. Mira los matrimonios nuevos, recién casados, Padre, bendícelos. Los matrimonios que llevamos ya algunos años, bendícenos, Señor. Los que van a dar ese paso al matrimonio, bendícelos. Que no nos falte tu bendición en la casa, Señor. Mira los matrimonios con conflictos, con problemas. Obra de manera especial. Rompe las cadenas. Bendice, Señor, esos hogares, Padre. Ayúdalos, restáuralos, renuévalos, Padre Celestial.